Bien, si os parece, para cerrar las intensas e importantes jornadas, lo que se nos ha pedido es un poco hacer un cierre de valoraciones de los diferentes, de los 4 apartados que realmente han estado haciendo sus exposiciones. Y bueno, pues como también el tiempo está muy ajustado por cuestiones de vuelos y demás, cada grupo lo hemos confeccionado de una forma. O sea, yo, si os parece, empezamos por los diferentes directores deportivos que han participado. Hemos intentado pues, bueno, buscar unas frases que puedan cerrar el sentido de lo que realmente es un director deportivo y cómo se relaciona con las diferentes áreas, la psicológica, la técnica, la táctica, la preparación física y, bueno, y otras que realmente que no han tenido tanto protagonismo en esta situación. Si os parece, yo empiezo en el tema de dirección deportiva. Os leo las 5 valoraciones que hemos hecho. Primera, el director deportivo debe conseguir la coordinación y protección, y se ha puesto mucho énfasis en el concepto de protección, o sea, la coordinación y protección de todas las áreas alrededor de un objetivo común. Su responsabilidad máxima es que todos los profesionales, médicos, físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, logísticos, tecnológicos, de comunicación, puntos suspensivos, se impliquen y compartan los objetivos de la entidad y del equipo para poder alcanzar el máximo nivel competitivo. Bien, o sea, creo que, como ahora también apuntabas, Antonio, o sea, a partir de esta situación, que es un planteamiento que debe surgir del presidente de la directiva y que por eso se contrata pues, realmente a un ejecutivo deportivo, bueno, pues que fundamentalmente la mejor definición es director deportivo, pues a partir de ahí salen todas las diferentes ramas y bueno, pues un poco podemos continuar. Segundo apartado, es muy importante que el entrenador participe en la confección del equipo para que después sea consecuente a la hora de confeccionar sistemas tácticos y dirigir a los jugadores en relación a las características y objetivos de la entidad. Creo que ahí Juanma realmente nos hizo una exposición brillante de esas, no discusiones, sino intercambios de opiniones en si este jugador es el más adecuado, si podemos llegar a aquel, si a veces no, nos gustaría aquel y tenemos que quedarnos con otro, pero en eso la dirección la tiene el director deportivo, pero es fundamental que el entrenador esté implicado y al final sea una decisión de consenso. Tercero, es fundamental conseguir armonía entre el presidente, los directivos, el director deportivo y el entrenador. Lo has vuelto a decir, o sea, el core este que decías, pues bueno, pues que ninguno de estos 3 apartados sean independientes y que los 3 vayan al mismo camino, y si se tiene que cambiar la línea de los objetivos, los planteamientos, se haga conjuntamente, no como en muchas ocasiones ocurre, que de alguna forma pues alguno de esos 3 apartados pues se disocia y además no de una forma que sea pues hablado entre los 3 apartados. Cuarto, se debe conseguir que los entrenadores y su equipo técnico prioricen las características y el talento de los jugadores por encima de cualquier sistema táctico. Y sobre todo, y ahí también se ha puesto mucho énfasis, e incluso pues Igor ayer, sean capaces de escuchar las sensaciones y opiniones de los jugadores. O sea, que los jugadores no tienen que dirigir, claramente, pero es difícil simplemente pues, decidir cosas sin tener en cuenta las opiniones y muchas veces las sensaciones de los jugadores, que al final son los que salen al escenario y transmiten unas sensaciones o transmiten otras, tienen una eficacia entre ellos o no la tienen. Y finalmente, bueno, pues un planteamiento que ya por trayectoria de todos nosotros, pues hace muchos años que intentamos estar. Director deportivo debe dirigir siempre, pero mandar solo cuando sea necesario. Ser líder y no ser jefe. Ahí me voy un poco a lo que Ricard Casas igualmente ha planteado. Lo fundamental es que el grupo de tantos apartados, de tantos profesionales,
realmente ve al director deportivo como un líder y no estrictamente como un jefe que da órdenes sin tener en cuenta pues, realmente lo que pueden opinar y las circunstancias que van ocurriendo. Pues, bueno, pues a partir de aquí seguimos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Si el primer encuentro del año pasado, Basketology, fue un descubrimiento, un conocernos, un encuentro muy potente, yo pienso que en este segundo encuentro se ha dado un paso para adelante. Se ha conseguido que las diferentes áreas se conecten, lo que se denomina la interdisciplinariedad. Y eso es un valor añadido, algo que caracteriza este encuentro, en donde los mismos temas se ven desde diferentes perspectivas. En este caso, en el área que represento, que es la dimensión psicológica, que lo interesante es que de psicología ha hablado todo el mundo, ha estado presente en todas las áreas y todo el mundo ha captado. Os destaco algunas de las ideas, ¿no?, que han salido, pero que han sido compartidas, ¿no?, y que ha habido unas sinergias. Hemos conectado desde diferentes dimensiones en lo mismo, que en el fondo es ayudaros a los entrenadores y entrenadoras en vuestro trabajo, en que cada vez seáis más eficaces, ¿no? Ideas que han salido importantes como el control de la exigencia, ¿no?, cuando se hablaba un poco de la gestión del estrés, ese equilibrio entre lo que pedimos y los recursos que nuestros jugadores tienen, ese arte de encontrar la dosis adecuada. Fijaros que han salido en muchos temas, incluso el propio Ricard en la masterclass, ¿no?, hablaba de el control de la exigencia, ¿no?, como un elemento clave, ¿no?, muy importante desde ese punto de vista. Lo importante desde el punto de vista también de el autocontrol que como entrenadores hemos de tener, ¿no?, para gestionar grupos, ¿no? Chema Buceta hizo mucho énfasis en este caso. Si queremos ser hábiles en dirigir y liderar y gestionar equipos, qué importante es que nos podamos controlar la relación con nosotros mismos como un elemento que hemos de cuidar y hemos de saber realizar, ¿no? Todo el papel que ha salido también de las emociones, ¿no? Tanto Dolores como Quique explicaban un poco el papel que juega la emoción en el entrenamiento, cómo las podemos identificar, cómo podemos utilizar una pedagogía positiva, ¿no?, para generar esto y el papel y la importancia que pueden tener, ¿no? Eso pienso que es un instrumento, una visión, se hablaba de un paradigma, ¿no?, muy interesante que nos va a permitir conseguir esos éxitos, ¿no?, esa mejora, ese aprendizaje. No era psicólogo, pero Igor también hizo un planteamiento en la sesión, ¿no?, hablando del talento, y Ángel lo ha recordado ahora. La primera lección que dio: hemos de escuchar más a los jugadores. Fue la primera lección que él dio, ¿no? Y puso como ejemplo en situaciones en las que no se escuchó lo suficiente, se tomaron decisiones y a partir de ahí todo se transformó. Fijaros, hay un elemento en común en todo, ¿no? Los métodos se tienen que adaptar a las personas y no al revés. No hemos de adaptar las personas al método. Eso nos obliga a conocer, a comunicarnos, a recoger información y, si me permitís, el entrenamiento tiene que ser un traje a medida de ese jugador o de ese equipo, porque lo conozco sus necesidades, conozco los recursos que tengo y ahí viene el arte de entrenar, ¿no? Yo pienso que es un elemento que nos ha sido de alguna manera, ¿no?, potente y útil, ¿no? Y fijaros, la última lección, la de masterclass de Ricard, hablaba de adaptabilidad, ¿no? Cómo nos hemos de adaptar. Y fijaros la importancia de adaptarte al entorno, al ecosistema, adaptarte a las personas, ¿no? Yo pienso que en este simposium, en este segundo simposium, hemos dado un paso para adelante, hemos conectado mucho más, hemos hecho sesiones con distintos entrenador, psicólogo, entrenador, preparador físico. Yo pienso que este es el camino a seguir y espero que estas conexiones, estas sinergias nos sean útiles a los entrenadores para mejorar esto tan apasionante y tan difícil que es entrenar. Perfecto, resumen, Ale. Venga, desde el área de preparación física y en nombre de mis compañeros Germán, Pedro y Rubén, la primera idea que hemos compartido es lo que se quiere lograr desde aquí, que es la proyección que hacemos de que el baloncesto va hacia la interdisciplinaridad, ¿no? Yo creo que eso es una declaración de intenciones y lo intentamos hacer cada uno de nosotros y nos esforzamos a intentar hablar de lo nuestro con la sensibilidad de los demás, ¿no? Y yo creo que cada una de las ponencias
Y voy a usar un ejemplo, y es el ejemplo del estrés. Alex el primer día hizo una exposición del estrés, magnífica. Antonio lo ha usado hoy. Y Germán, desde su posición, nos ha enseñado una tabla donde él cuantificaba este estrés, ¿no? Entonces, yo creo que es un claro ejemplo de que un elemento está visto y afecta y está interrelacionado, ¿no? En esa línea, yo destacaría dos cosas y hablaría más de la gente que nos viene a escuchar. El fomentar esa formación horizontal a todos los niveles que nos va a ayudar a entender más el contexto que vamos creando cada uno de nosotros, ¿no? Y en este sentido, desde nuestra posición de preparadores físicos, el papel que podemos asumir en esa interdisciplinaridad, ¿no? Creo que Pedro hizo una exposición magnífica, ¿no?, de cómo él podía ligar estas áreas, ¿no? Hablando un poco más del concepto Basketology, algo que hemos destacado entre todos es que todo lo que ha pasado aquí es aplicable a cualquier categoría y a cualquier nivel. Es decir, de aquí al nivel al que estéis, os ha podido servir, tanto si estáis con canasta pequeña, equipos de formación, equipo de chicos, equipo de chicas, equipos profesionales. Todo lo que hemos tratado aquí es muy aplicable. Hay otro detalle que bueno, hemos compartido. Yo, de hecho, he hablado con gente que está al otro lado para poder yo compartir estas conclusiones. Gracias, Joana. Y es algo que ha destacado es la cercanía, ¿vale? Y un poco la necesidad que tenemos los que estamos aquí de compartir y aprender todos de todos. Es decir, este espacio te lleva a eso, ¿vale? El espacio es, evidentemente, pues lo que queramos aquí, las dinámicas, que para mí fue hasta corto, ¿vale? Fue hasta corto, pero creo que bueno, pues enriquece mucho, ¿no? Y luego, ya por último, para no hacerme muy extenso, es al nivel de profundidad, a la dimensión que somos capaces de llegar cada uno de nosotros con nuestra pasión de ponerlo encima y al servicio de este espacio, ¿no? Y entonces un poco son las conclusiones desde mi equipo de prepas. Gracias, Arnau. Bueno, para cerrar un poco la mesa redonda a nivel de evaluación y desde el ámbito del entrenador, que creo que es el protagonista, no, porque el protagonista es el jugador. El jugador, el aprendiz y el juego son los protagonistas y que hacen que todos los que estamos aquí tengamos la inquietud de estar aquí y de querer aprender y descubrir y ser curiosos. Entonces, con ese protagonismo del jugador, del aprendiz y del juego en sí, entiendo que todo lo que cada una de las áreas en su participación de este proceso tiene un impacto integral en todas las demás. Pero sobre todo a nivel de esta interdisciplinariedad. Ricard, cuando habla con nosotros de la adaptabilidad es un síntoma de inteligencia. Yo creo que la inteligencia del ser humano es la capacidad que tiene de adaptarse a diferentes contextos. Puedes tener una inteligencia matemática, musical, social, pero al final, cómo confluyen esas inteligencias hacen que tú te adaptes mejor o peor a diferentes contextos y a situaciones que te pasan. Entonces, uno de los objetivos, que hay muchos, ¿no?, de esta iniciativa, que ojalá tengan mucho recorrido en diferentes sitios y con diferentes personas, es transmitir o dinamizar esta idea de interdisciplinaridad, de adaptabilidad, de mejorar a las personas con las que comparten un espacio con nosotros, que el preparador físico mejora al psicólogo, que el psicólogo mejora al preparador físico, que el entrenador mejora al preparador físico con sus inquietudes, y que todo esto tiene una relación a nivel comunicativo. Nosotros hemos visto exposiciones de entrenadores de todo tipo. Hemos visto una exposición de una defensa mixta, hemos visto una exposición integral con un psicólogo, una exposición integral con un preparador físico, hemos visto una exposición a nivel comunicativo donde el jugador y lo que aprende y cómo lo aprende es diferencial, y hemos visto una exposición de una propuesta, de una metodología, pensando en el aprendiz, pensando en el jugador.
Yo creo que esta inquietud debe de ser la que nos mueva. Ricard lo dijo, lo importante es cómo llegas al jugador y cómo tú puedes tener esa exigencia individual sobre el jugador. Lo mismo con los staffs. ¿Qué necesitamos los entrenadores de todas, que al final somos los protagonistas, o Germán lo decía, que somos los que al final tenemos la responsabilidad de coordinar todo este contexto? Todas estas personas que trabajan con nosotros, a nuestro lado, jugadores y cuerpo técnico, enriquecen la labor del entrenador. Y creo que eso es un punto que al salir por esta puerta tenemos que poner en valor. Cómo nosotros como entrenadores muchas veces decimos, ¿en qué aspectos puedo mejorar? Cuantas más variables y áreas entiendes que pueden ayudarte, más humilde te vuelves. No hay verdades universales y tienes que escuchar muy bien a personas que han estado aquí en el área de preparación física, que han estado con muchos entrenadores, que han estado con muchos preparadores físicos, que han estado con muchos psicólogos, con diferentes jugadores, con diferentes experiencias que enriquecen el conocimiento, y ese es el aprendizaje del que hablaba Ricard. Conocimiento y aprendizaje. Y sesiones y fines de semana como este, pues bueno, son parte de ese aprendizaje que vosotros habéis escogido, ¿no? Y de lo cual los que estamos aquí nos alegramos. Entonces, por mi parte, felicitaros por elegir estar este fin de semana aquí y que seáis también embajadores de estas ideas y estas inquietudes que os puedan surgir para crear esos círculos de poder, entre comillas, círculos donde haya una mejora de todos los que participéis. ¿Tenemos que cerrar? Pues si el tiempo ya es el que nos marca, pues daros las gracias, pero sobre todo la enhorabuena a todos los ponentes que realmente han participado, a todos los que habéis estado con el interés por nuestro mundo del baloncesto, al Club Arteixo, que al final es el que realmente pues igualmente nos ha acogido en estas importantes instalaciones, bajo una situación, a los diferentes patrocinadores, que ahí los organizadores por segundo año han conseguido el más difícil, una actividad de la máxima calidad en el mundo del baloncesto, que yo lo que sí os puedo decir por experiencia, difícilmente se realiza en ninguna otra parte en España. Entonces dices, bueno, pues en ese aspecto desearos el mejor regreso para todos hoy y sobre todo que ojalá la ilusión por el baloncesto nos siga uniendo el próximo año. Pues venga, buen año y buena temporada para todos.